tema muy importante, especialmente muy importante de entender. Muy importante de entender. ¿Por qué? Porque puede haber personas aquí, y en el mundo yo sé que hay muchas personas que todos los días, aún cristianos, ¿okay?, que todos los días se levantan tratando, son cristianos, es decir, han creído en Jesucristo y son salvos, pero todos los días se levantan tratando de complacer a la ley. Y eso es imposible, eso da mucho estrés. ¿Por qué? Porque nadie puede complacer la ley. Por ahí, si uno tiene mucha suerte, en un mediodía se puede hacer algo, de no decir una mentira. Pero en general no se puede complacer la ley. Muchas personas piensan que, cuando digo la ley, ¿se acuerdan que les dije esta mañana que se refiere a los 10 mandamientos? ¿Okay? Y uno de los 10 mandamientos es, no matarás. Entonces muchas personas que no entienden cómo esto trabaja, dicen, bueno, pero yo jamás he matado a nadie. Tal vez no hayas matado a nadie, pero has dicho una mentira, o has ofendido a tus padres, o has envidiado a alguien más. Cumplir la ley, cumplir los mandamientos, no quiere decir cumplir uno solo, ¿okay?, sino que cumplirlos a todos los días. Y humanamente eso es imposible. Y como todos somos humanos, entonces es imposible. Así que vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre la ley y la gracia. Y una vez más, repito, cuando digo la ley, me estoy refiriendo a los 10 mandamientos. Esa es la ley de Dios. ¿Okay? Así que, pero antes vamos a orar para que el Señor bendiga nuestro tiempo juntos. Señor Padre, te damos gracias, como siempre, por el privilegio de estar aquí hoy. Te pido que tú hables a través de mí, Señor, sobre este tema tan importante de la ley y la gracia. Lo que yo quisiera hacer especialmente es poder diferenciarlas a las dos, para que aquel que me escuche vea la gran diferencia que hay entre una y la otra y pueda tener una vida más tranquila, más feliz, y aplicar lo que aprendamos hoy. Gracias por todo, Señor, te damos, y como siempre, esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y Señor, el Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, una vez más, el título del sermón es La ley y la gracia, y está basado básicamente, voy a mencionar bastantes, no bastantes, pero unos cuantos pasajes, pero el principal es Juan, el Evangelio de Juan 1:17, que es capítulo 1, versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Y ustedes saben que la ley y la gracia han existido, bueno, si no lo sabían, lo saben ahora. La ley y la gracia han existido siempre. Pero la ley y la gracia de las que se hablan en las Escrituras, es decir, de las que se habla aquí en la Biblia, se refieren a Moisés, ¿okay?, y al trabajo de Jesucristo respectivamente. Es decir, la ley tiene que ver con Moisés, la gracia tiene que ver con Jesucristo. La ley consiste en los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Yo creo que todo el mundo aquí está familiarizado, por lo menos un poco, con eso, ¿no es cierto? Cualquiera que haya visto la película Los 10 mandamientos con Charles Heston, que se acuerdan que él estaba ahí con las tablas y las primeras se le caen. Pero bueno, no quiero extenderme en la película. El caso es que la ley consiste de 10 mandamientos y fue dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Israel, como también creo saben, vivió cautivo de los egipcios. ¿Okay? Vivió en Egipto cautivo por 430 años. Y por el poder milagroso de Dios y a través de Moisés, ¿okay?, los israelitas fueron liberados de esa esclavitud que tenían en Egipto y fueron enviados a la tierra prometida. ¿Okay? En camino hacia esa tierra prometida, Dios hace algo maravilloso. Dios abre las aguas del Mar Rojo. Es decir, para que los judíos, los israelitas, pudieran llegar a donde iban, tenían que cruzar el mar. Y lo que hace Dios a través de Moisés es algo increíble. Y abre las aguas del Mar Rojo para que ellos pudieran pasar sobre tierra seca. Ahora, ellos venían siendo perseguidos por los egipcios, por el ejército egipcio, con soldados, con carros, con caballos, ¿no es cierto? Cuando el ejército que los estaba persiguiendo llega ahí donde estaban las aguas abiertas que habían pasado los judíos,
llega el ejército y ¿qué pasa? Dios cierra esas aguas. ¿Okay? Y entonces la mayoría de los soldados, la mayoría de los caballos, de todas esas personas y animales mueren. Entonces Israel realmente comienza a ser libre a partir de ese momento. Comenzaron a viajar y después de 3 meses pararon en el monte Sinaí, un monte que se llama Sinaí, y ahí acamparon ahí, y ahí fue donde Dios le da a Moisés los 10 mandamientos, o lo que se conoce como la ley. Siempre que hablo de esta historia, me acuerdo de otra historia, algo que leí, que un profesor, la historia me refiero a la historia de la apertura del Mar Rojo, ¿no es cierto? Un profesor de universidad, como hay tantos hoy que piensan que saben y realmente no saben mucho, pero el caso es que este profesor estaba hablando en su clase de universidad, estaba hablando sobre este acontecimiento donde Dios abre el Mar Rojo y dice, puras mentiras, puras mentiras. Eso, yo he estudiado eso en profundidad, he estudiado el área, he estudiado el Mar Rojo, he estudiado el clima de esa área, y puedo decir con certeza que en ese momento bíblico en el que se dice que se abrieron las aguas, el agua del mar estaba a 12 centímetros. No había ninguna apertura, no hubo ninguna apertura de las aguas, sino que el mar estaba muy bajito, 12 centímetros, que es algo muy bajito, ¿no es cierto? Y uno de los estudiantes que era cristiano, ya no se aguantó cuando dijo eso, dijo, ¿es cierto, profesor, lo que está diciendo? Sí, seguro, yo he estudiado esa área, he ido inclusive al río, he mirado el río, y en ese tiempo, cuando cruzaron los israelitas, el río solamente tiene 12 centímetros máximo de altura, las aguas. Entonces el estudiante le dice, bueno, entonces realmente fue un milagro increíble, porque quiere decir que los soldados y los caballos y todos los egipcios que perseguían, el ejército entero que perseguía a los judíos, murieron ahogados en 12 centímetros de agua. Muy interesante, ¿no es cierto? Pero para que una nación sobreviva, esa nación tiene que tener leyes. ¿Okay? Para que una nación sobreviva, esa nación tiene que tener leyes. Es verdad eso hoy, y era verdad en el tiempo bíblico. Imagínense una nación sin leyes. ¿Okay? No puede sobrevivir. Inclusive, una nación que no tiene leyes se conoce como ¿qué? Anarquismo. Cuando no hay leyes, lo que hay es anarquía. No se puede tener una nación sin leyes, porque si no, eso es lo que existe el anarquismo. Si todos los humanos fuéramos controlados por el Espíritu Santo, es decir, si todos estuviéramos controlados por el amor de Dios, ¿habría necesidad de leyes, ustedes creen? No habría necesidad de leyes. ¿Okay? Pero por supuesto sabemos que esta no es la realidad. ¿Okay? Y también sabemos que esto de funcionar en el amor de Dios no va a suceder hasta que Cristo no regrese. ¿Okay? Y entonces establezca su reino. Creo que aquí la mayoría conocemos sobre eso, ¿no es cierto? En ese tiempo sí, no va a haber dificultad, pero por lo pronto, tenemos que tener leyes. Tenemos que tener leyes. La ley o los 10 mandamientos fue dada a los judíos, a los israelitas, con el propósito de establecer la nación de Israel y para que tuvieran una guía. ¿Okay? Esta ley fue dada a los judíos bajo un pacto. ¿Okay? Dios hizo un pacto con ellos y les dio esta ley. Y esta misma ley se convirtió en un instrumento que Dios usó para mostrarle al hombre, como mencioné esta mañana, para mostrarle al hombre su pecado, para mostrarle al hombre lo imposible que es para él cumplir esa ley. Por lo menos hasta que apareciera Jesús, ¿no es cierto? Cuando Cristo aparece en escena, había mucha religión, pero también había mucha hipocresía. ¿Y por qué? Por lo que les dije también en la clase. Los hombres, al no poder cumplir con la ley, ¿qué hacían? La manipulaban a su conveniencia, como hacemos muchos hoy, ¿no es cierto? ¿Quién no ha sido parado por un policía en la calle por andar muy rápido y ha tratado de explicar, no, pero es que voy al hospital, mi esposa va a tener un bebé, o se murió mi perro? El ser humano es así, ¿no es cierto? Siempre inventando cosas. Eso es lo que hacían los israelitas, habían hecho eso. Manipulaban la ley que Dios les había dado para su propia conveniencia, para decir que eran obedientes cuando en realidad no lo eran. Así que repito entonces que el propósito principal de la ley era mostrar al hombre su hipocresía y su pobreza moral y espiritual, especialmente al pensar
que en verdad podía seguir la ley al pie de la letra, algo que es imposible no solamente para ellos, pero para nosotros también. En Jeremías 31:33, Jeremías 31:33 dice lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dios Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. ¿Por qué Dios les dio otro pacto? Por lo que expliqué recién, ¿cierto? Este es un pacto nuevo, porque ellos no podían cumplir. Dios les da un nuevo pacto porque no habían completado el que se les había dado con la ley. En otras palabras, era imposible para ellos. Nadie podía completar la ley o los 10 mandamientos sin manipulación, sin cambiarlo, sin darlo vuelta. Lo que los israelitas habían hecho con los mandamientos que les había dado Dios en ese pacto era redefinir y manipular la ley a su gusto. Quiero establecer algo rápidamente, no sé si se lo mencioné ya, pero recuerden que también les dije que la ley fue dada solamente inicialmente para los judíos, para los israelitas. Creo que todavía no se llamaban judíos, pero bueno, los israelitas. Lo que los israelitas habían hecho entonces con los mandamientos que les había dado Dios en ese pacto era manipular y cambiar la ley. Un ejemplo de la inhabilidad del ser humano de cumplir con la ley de Dios en la vida actual, hoy en día, y bajo este nuevo pacto que Dios le dio, es cuando vino Jesús. Jesús dio un mandamiento, ¿no es cierto? Un mandamiento fácil y uno de los mandamientos más importantes, que simplemente dice: ámense el uno al otro, con devoción fraternal, con devoción y amor fraternal, creo que dice, en Romanos 12:10. Lo único una de las cosas más importantes que Jesús dice es: ámense el uno al otro. Si ustedes o yo pudiéramos cumplir con ese mandamiento, nunca necesitaríamos de la ley, porque los trataríamos con amor, con dignidad, con respeto, con el respeto que Dios quiere que nos tratemos. El problema es que los humanos no podemos producir esa clase de amor. O por lo menos no podemos producirlo con extraños, con el prójimo. Podremos producirlo tal vez entre nosotros mismos, familiares, amigos, pero no con otras personas extrañas. Así que entonces, ¿qué hace el ser humano? El ser humano ignora lo que Dios, en este caso Jesús, dijo, y crea su propia ley, su propio mandamiento. Lo único que Cristo dice que cuenta, el único mandamiento, ámense el uno al otro, amen a su prójimo. Lo ignora, se ha ignorado. Cristo dice: ¿quieren saber qué es lo importante? ¿Quieren saber qué es lo que marca el gol? Hace poquito terminó el mundial. Quiero hablarles en términos que tal vez todos podamos entender. Dios dice: ¿quieren realmente saber cómo se marca el gol? El gol vale cuando la pelota entra en el arco. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? El gol solamente se puede cobrar cuando la pelota entra en el arco. No cuando pega en uno de los postes, no cuando pasa cerca del arco. No. El gol tiene valor solamente cuando la pelota entra completamente en el arco. Entonces la gente que dice: bueno, eso es muy difícil. Es muy difícil hacer un gol. ¿Y qué pasa si me dan un gol entonces cuando la pelota pasa cerca del arco? O cuando hago un buen pase. ¿Por qué no me cobran un gol entonces? La gente en general ignora cuando el gol es valedero y cuando cuenta. Lo único que cuenta para que sea un gol es cuando la pelota entra dentro del arco. Lo que muchos quieren hacer es cambiar las reglas. Y dicen: vamos a cambiar lo que cuenta para hacer un gol. Y de ahora en más, cuando hago un buen pase, aunque la pelota no entre, no importa, eso tiene que ser considerado gol. O cuando pega en el palo y casi entra, eso también tiene que ser considerado gol. Es como decir que lo que me salva es el bautismo, o las buenas obras, o la iglesia, o portarme bien. Estas cosas son buenas. Nadie aquí discute de que ir a la iglesia, portarse bien, esto y lo otro. Buenas obras. Bárbaro. Pero eso no salva a nadie. Creamos nuestras propias reglas, creamos nuestras propias reglas, a nuestra conveniencia. Ignoramos lo que dice Dios e inventamos nuestras propias leyes. La ley fue dada a los judíos y a los judíos solamente.
Los gentiles nunca estuvieron bajo la ley, esta que les explico de los mandamientos. ¿Okay? Y sabemos ya, como explicamos hoy, que los gentiles somos los que no son judíos o gentiles. Lo que los gentiles hicieron, también por error, fue, una vez que Dios les dice a los judíos, descarten este pacto porque no lo pueden cumplir. No hay manera que ustedes puedan cumplir las leyes. Descártenlo, tírenlo a la basura. ¿Qué hacen los gentiles? Van y buscan ese pacto, esas reglas, esos mandamientos, y tratan de adaptarlos para ellos mismos. Es como si hubieran dicho, como si Dios le dice a los judíos, vayan y tiren ese pacto en la basura, tiren esa ropa en la basura. Y los gentiles van después y agarran esa ropa y se la quieren poner todas trapojas y rotas y viejas. Los gentiles tampoco pueden cumplir los 10 mandamientos. Tengo noticias para ustedes. ¿Okay? Así que, al comenzar a usar esas ropas viejas, ¿okay?, la ley que solo se aplicaba a los judíos y había sido descartada, y mezclarlas con las nuevas, por eso tenemos hoy tantas confusiones en la iglesia, todas las iglesias, no quiero mencionar nombres, pero todas las iglesias están bastante confundidas. Y se ha hecho un potaje, como decía René, un puchero, o ¿cómo se dice en Colombia? Un sancocho, todo mezclado, una cosa con la otra. ¿Okay? Han mezclado todas las cosas. Y esta gente comenzaron a creer que la salvación era por obras, los gentiles, y no por fe en Jesucristo. Porque ellos pensaron, bueno, los judíos tenían esa ley, vamos a hacer lo mismo que hicieron los judíos. No, ni los judíos pudieron cumplir la ley, y menos los gentiles. Mezclaron el pacto viejo con el pacto nuevo. Para que tengan claro, el pacto viejo entonces es el que Dios le da a los judíos solamente con la ley. El pacto nuevo se hace cuando viene Jesús. Y ese sí abarca a los judíos y a los gentiles. Es para asegurarme de que entienden bien lo que estoy diciendo. Cuando mezclamos las dos cosas, estamos confundidos, estamos errados y estamos mal. ¿Okay? No hay nada más erróneo, más confuso que un cristiano que es salvo por fe en Jesucristo y trata de vivir bajo la ley. No podemos tener un pie en la ley y otro pie en la gracia. En Éxodo, no tienen que ir ahí, pero lo pueden anotar si quieren para mirarlo después. En Éxodo 19, del 3 al 5, miren lo que dice. Dice, Moisés subió a Dios, en el monte Sinaí, ¿ok? Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, si me hicieran caso, si hicieran lo que yo digo y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Así que aquí es cuando Dios le está diciendo a Moisés lo que tiene que decir a los israelitas. Sigan mi ley, a ver si pueden. En este pasaje Dios se refería a la ley que le iba a dar a Israel. Y le dice, si ustedes son obedientes, entonces van a ser mi tesoro, porque yo soy el dueño de mi tierra, yo soy el jefe de todo, básicamente. Ahora, en Éxodo 24:4 dice lo siguiente, Moisés escribió todas las palabras de Jehová, así que todo lo que dijo Jehová, Dios a Moisés, él lo escribió. Dice, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, cada una para las tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Moisés tomó la mitad de la sangre. Recuerden que los pecados se borraban, por decirlo así, con la sangre de los animales. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció a la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. El cual dijo, escuchen esto, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Sí? Mañana. ¿Sí? Cuando escucharon los 10 mandamientos, dijeron, sí, vamos a hacer todas las cosas que dice Jehová y obedeceremos. Entonces, el 8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Dios había hecho un pacto con los israelitas diciéndoles que si cumplían los mandamientos, entonces serían su especial tesoro. Y los israelitas, como acabo de leer en 24:7, dice, no hay problema, vamos a cumplir con todo eso.
Por supuesto que ya sabemos que eso no fue cierto, ¿no es cierto? E inclusive lo que hicieron cuando trataron y cayeron y no funcionó para nada, comenzaron a cambiar y comenzaron a manipular la ley. ¿Okay? Dios entonces, sabiendo todo esto, pide que se descarte ese pacto. ¿De qué sirve tener un pacto que no va a funcionar? Imagínense, Dios, la misericordia de Dios. Dios puede haber dicho, bueno, ahora ustedes dijeron que iban a hacer todos los 10 mandamientos, los iban a cumplir completamente, así que ahora a ver cómo les va, a ver qué hacen. Pero Él sabía que ningún humano iba a poder hacerlo. Entonces, en su gran misericordia, dice, ok, vamos a deshacernos de ese pacto. Y en Hebreos 9:11, todavía no hemos llegado ahí, pero yo creo que a ratito sigamos ahí, estamos estudiando Hebreos ahora. En Hebreos 9:11 al 14, miren lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, entonces ahora aparece en escena Jesucristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de menos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ¿okay? Ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Así que ahora cuando viene Jesús, que lo que hablamos hace un ratito, el sacrificio es uno solo, con sangre también, pero uno solo y para siempre. ¿Okay? Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, si eso es lo que se hacía antes, ¿no es cierto? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Este nuevo pacto, el pacto que viene con Jesucristo, ¿okay? En este nuevo pacto Dios indica que Él ya no va a recordar nuestros pecados, ¿okay? Ni nuestras transgresiones, ni nada de eso. Que no era lo que pasaba antes. Antes había que tener un sacrificio cada año, como les hablé hace un tiempo, hace un ratito. En otras palabras, todos los pecados presentes, pasados y futuros, gracias a Cristo, iban a ser perdonados. Lo que esto significa es que antes de este pacto había sacrificio de animales, pero ya una vez que viene Jesús, no se necesita ningún sacrificio. ¿Okay? El sacrificio de Cristo Jesús en la cruz paga por todos los pecados de la humanidad. Por favor, no se olviden esto, los de ayer, lo que usted hizo mal ayer, lo que usted hizo mal hoy y lo que va a hacer mañana cuando abra los ojos. ¿Okay? Por eso es que Jesús dijo consumado. ¿Qué dijo Jesús? Consumado es. Tuvimos un sermón con ese nombre hace poquito. Consumado es, quiere decir, ya, se acabó todo, aquí ya llegó a su final. ¿Okay? Este es el único pacto que Dios ofrece. ¿Okay? Escuchen bien esta parte, que esta parte es interesante. Este es el único pacto que Dios ofrece. Eso es el perdón de los pecados y por consiguiente la salvación eterna a través de su Hijo Jesús solamente. Jesús no ofrece, no vayan a buscar alguna otra cosa, bueno, pero por ahí hay otro pacto diferente, por ahí hay un acuerdo, un compromiso que Dios tiene escondido. No. ¿Okay? El único pacto que Dios hace, el último pacto que Dios hace con su pueblo Israel y con nosotros los gentiles, es que la salvación eterna viene solamente a través de su Hijo. Así que aquellos que piensan que el perdón de los pecados y por consiguiente la reconciliación con Dios, porque eso es lo que es el perdón de los pecados, ¿no es cierto? El perdón de los pecados quiere decir que uno se reconcilia con Dios, uno se hace amigo de Dios otra vez. ¿Okay? Se obtiene solamente a través de su Hijo, no a través del bautismo, no a través de portarse bien, no a través de ayudar a los pobres, no a través de nada de eso. Esas cosas son muy buenas y hay que hacerlas. ¿Okay? Tenemos que ayudar al prójimo cuando podemos, portarnos bien cuando podemos, pero nada de eso salva a nadie. ¿Cómo entra uno en este pacto entonces? Este pacto del que estamos hablando. ¿Cómo uno entra en este pacto? ¿Por la ley? Ya sabemos que por la ley uno no entra en ese pacto. No, entra por la gracia. La gracia. ¿Qué es la gracia? Se los expliqué hace un ratito, lo voy a repetir. La gracia no es nada más y nada menos que algo que se recibe que no se merece. ¿Okay? La gracia es algo que uno recibe que es inmerecido. ¿Okay? Hebreos dice que este pacto fue dado bajo juramento y Dios
lo ofrece a todo el que está interesado. ¿Okay? Este pacto no es solamente para los judíos. El primero sí, la ley, pero este no. Este es para los judíos y para los gentiles que somos todos nosotros. Así que aquel que lo quiere agarrar, lo agarra. ¿Okay? Hay muchos que piensan que la ofrenda del pacto es suficiente para la salvación. Y eso no es tampoco verdad, ¿no es cierto? A uno se le puede ofrecer la salvación, pero si uno no la toma, no pasa nada. ¿Okay? En el viejo pacto que Dios tenía con los judíos, de la única manera que el individuo podía ser salvo era si este individuo cumplía con los 10 mandamientos todos los días de su vida. ¿Okay? Pero también le dije al principio que Abraham, él no fue salvo por la ley, él fue salvo porque creyó, fue salvo por fe, creyó en lo que le dijo Dios, que agarrara a su familia, a sus hijos, a su esposa, todo lo que tenía, y se fuera. Él creyó lo que Dios le dijo. ¿Okay? Sabemos que cuando uno trata de seguir la ley, nos va de la patada, como quien dice. No podemos, simplemente no podemos. ¿Okay? Si estamos dispuestos a dejar de lado ciertas cosas, si estamos dispuestos a aceptar la gracia de Dios, aceptar que aunque no lo merezcamos, aceptar esa gracia, si estamos dispuestos a poner de lado el sacrificio de los toros, si estamos dispuestos a poner de lado las ideas que nos dan a veces religiones o personas, que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer aquello, hay que hacer aquello otro, para salvación. Si estamos dispuestos a poner de lado la idea que tienen muchos, bueno, pequé hoy, pero si mañana me porto bien, ya el pecado de hoy se borra. Si estamos dispuestos a poner eso de lado, todas esas tonterías que el hombre hace, ¿okay? Y solamente recibir el regalo de Jesucristo, entonces no vamos a tener problema. Y no solamente no vamos a tener problema, vamos a ser salvos, vamos a tener una vida buena. Hay muchos hoy que continúan tratando de alcanzar su salvación. Muchos que creen que si son lo suficientemente buenos, si leen la Biblia 3-4 veces por día, si oran 4-5 veces por día, si van a la iglesia 4-5, todas esas cosas están bien. Pero la clave aquí es que nada de eso salva. Nada de eso salva. Las obras buenas son bárbaras y hay que hacerlas. Pero eso no lo va a mandar a uno al cielo. Lo único que lo manda a uno al cielo es creer en Jesucristo por fe. Hay gente inclusive que son cristianos, como les dije, creo que se lo mencioné en la clase. Son cristianos, así que son salvos ya. Pero aún así siguen buscando algo que no, les falta algo que los complete. Son salvos pero no están satisfechos. Estos cristianos en muchos casos buscan satisfacer sus vidas con experiencias nuevas, buscan refugio en el hombre, buscan refugio en la ciencia, buscan refugio en la tele, en los medios de comunicación. Y no prestan atención al que verdaderamente puede proveer eso que andan buscando, para que se sientan completos. Es interesante cómo trabaja a veces la mente humana. Para concluir entonces, Juan 1.17, que es el pasaje en el que está basado este sermón. Juan 1.17, les leo rápidamente lo que dice. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Okay? Eso está bien claro, está bien sencillo y al mismo tiempo es profundo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No hay que olvidarse de la diferencia. Por supuesto, había leyes antes de Moisés. Abraham guardaba todas las leyes, los mandamientos que había en ese momento. Pero él fue justificado por su fe. Dios provee la ley a los israelitas por el corazón duro de ellos y para que ellos se dieran cuenta de que no podían cumplir con la ley. En Juan 8, 1 al 11, ¿se acuerdan de esa historia? Que esta historia que las cuento rápidamente es donde una mujer es traída enfrente de Jesús por hombres, hombres quienes dijeron que esta mujer había sido sorprendida, según lo que dice Juan 8:4, en el mismo acto de adulterio. La ley que había recibido Moisés de Dios,
decía, no cometerás adulterio. Era uno de los mandamientos, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la pena para aquel que cometía adulterio? La muerte con piedras, a pedradas. Los acusadores de la mujer presentan este caso ante Jesús. El 8:5 dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Le dicen los fariseos a Jesús. Esa es la ley de Moisés. La respuesta de gracia de Jesús fue revolucionaria, y a mí me hubiera encantado ser una mosca en una pared para ver la cara de los judíos cuando Jesús les da la respuesta que les da. Miren lo que le dice en Juan 8:7. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y adivinen qué, nadie arrojó nada. Inclusive dice que los más viejitos fueron los primeros que soltaron las piedras y se fueron. Jesús, ¿qué hizo? Aplicó gracia. La señora no merecía, la mujer no merecía. Por ley no merecía nada más que la muerte. Sin embargo, Jesús aplicó la gracia y le dijo, si ustedes son tan buenos y no tienen ningún pecado, tírenle la primera piedra. Eso es lo que la gracia es un ejemplo muy clásico y muy importante para que entiendan qué es lo que es la gracia. La ley y la gracia son polos opuestos. Polos opuestos. La ley fue dada por medio de Moisés y la gracia es dada por medio de Jesucristo. Bajo la ley, Dios exigía justicia y rectitud del ser humano. Bajo la gracia, Dios lo que hace es, Dios mira a la justicia y a la rectitud de Jesús. Gran diferencia, gran diferencia. Bajo la ley, Dios recuerda nuestros pecados. No solamente dice en Éxodo 25, no solamente dice que nuestros pecados, pero los de nuestros pasados y los pecados que van a venir. Tercera y cuarta generación, dice. Sin embargo, bajo la gracia, Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Bajo la ley se recibía una bendición solo si se obedecía los 10 mandamientos a la perfección. Bajo la gracia, los creyentes no tenemos que depender de nuestros propios esfuerzos. Dios nos bendice de todas maneras. Bajo la ley, depender del propio esfuerzo produce cambios de conducta, sin transformación del corazón. Solamente lo que cambia es la conducta, pero el corazón sigue siendo igual. Bajo la gracia, al ver el amor de Jesús y su obra cumplida, produce transformación interior también. Así que esto es muy, muy, muy bueno para que piensen, para que vean lo maravilloso y lo compasivo que es Dios. Así que entonces recordemos siempre lo que dice Juan 1:17. Lo que dice ahí es que la ley fue dada por Moisés y la gracia vino por medio de Jesucristo. Vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos una vez más por el privilegio de estar aquí hablando sobre tu palabra. Queremos, Señor, pedirte que nos des luz y entendimiento para que cuando lleguemos a nuestras casas o cuando estemos esta semana pensando sobre lo que se dijo hoy, podamos releerlo, podamos volver a la Biblia, mirar los pasajes, tratar de pensar, orar, Señor, para que tú nos des el entendimiento y la luz que necesitamos para poder entender esta cuestión y esa diferencia entre la ley y la gracia. Tú nos has amado lo suficiente y nos amas lo suficiente para darnos a Jesucristo, para permitir que recibamos lo que tenemos que recibir por gracia. No por nuestros esfuerzos, porque no hay manera que nosotros podamos, no importa cuánto nos esforcemos, que nosotros podamos cumplir con la ley. Tú, Señor, nos diste a Jesús, que sí cumplió con la ley, que sí se sacrificó y tú aceptaste ese sacrificio. Y ahora nosotros nos valemos de Él, tenemos que valernos de lo que Él hizo, porque tú solamente lo miras a Él. Tú no miras a ningún santo, tú no miras a nadie más que a Jesús. Jesús es el objeto de nuestra fe y debe ser siempre el objeto de nuestra fe. Ayúdanos a entender eso y a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos por todo, te pedimos por el resto de esta tarde, que nos cuides, por la semana, Señor, como siempre, que seas con nosotros, que nos guíes, nos protejas de todo mal, de todo peligro, y que nos permitas siempre darte gracias a ti y honra a ti como te lo mereces. Te pedimos todas estas cosas siempre en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.